Hablar de la antropología, especialmente de la teoría antropológica, nos implica de manera directa en poder hablar acerca de personajes, de trayectorias y de un espíritu del tiempo del cual se va generando. El día de hoy no va a ser la excepción y comenzaremos a disfrutar este camino reflexivo sobre las teorías, dos de las teorías que le dieron identidad a nuestra disciplina durante más de un siglo. Estoy hablando principalmente del funcionalismo y del estructuralismo. En un primer bloque observaremos a distintos pensadores relacionados con la corriente funcionalista y en un segundo bloque, a lo largo de distintos videos, iremos aproximándonos hacia el estructuralismo. Obviamente, entre el funcionalismo y el estructuralismo se sitúa el funcional estructuralismo, en el cual encuentra en el egregio personaje de Radcliffe Brown uno de sus mayores pensadores y sobre todo aplicadores de esta corriente de pensamiento. El día de hoy vamos a iniciar esta sección vinculada con el funcionalismo, sobre todo haciendo algunas reflexiones articuladas con la influencia de Durkheim en el pensamiento de uno de los personajes que le han dado identidad a la antropología en todo el mundo, y me refiero obviamente a Bronislaw Malinowski. El día de hoy entonces vamos a reflexionar cómo desde este pensamiento durkheimiano, que lo conocemos nosotros más desde la teoría social clásica, tuvo grandes influencias en las reflexiones elaboradas por el escritor de Los Argonautas del Pacífico Occidental. En ese sentido, vamos a tomar en consideración este texto de Romero y Liendovera en cuanto a sus distintas vinculaciones y reflexiones en el sentido de la articulación de estos dos grandes pensadores. En una primera etapa no podemos dejar de contextualizar a Durkheim en esa Europa decimonónica de mediados del siglo XIX. Esa Europa que está totalmente en ebullición, donde va transformando sus condiciones en términos de los paisajes rurales hacia los paisajes urbanos, y que con ello, a partir de la revolución industrial, la tecnificación, la generación de procesos tecnológicos y de estructuración importante en el sentido económico y político, va generando un tipo de ciudad y obviamente un tipo de sociedad. Es interesante cómo desde ahí Durkheim va observando en distintas obras como la división social del trabajo, las reglas del método sociológico y el suicidio, una sociedad que va presentando cierto tipo de dilemas, cierto tipo de organización y cierto tipo de estructuras en el sentido de la relación entre los sujetos y el colectivo. Como podemos ubicar en estas distintas obras, Durkheim plasma una de las principales premisas para la comprensión de la sociedad. La sociedad genera a lo largo de sus distintos tipos de conformación cierto tipo de necesidades y por lo tanto cierto tipo de modos en los cuales deben de ser satisfechas. De tal manera que desde ahí, para Durkheim, la sociedad va produciendo sus propias instituciones a partir de sus propias necesidades. Produce aquello que le da cierto tipo de satisfacción, cierto tipo de beneficio, y va dejando de lado aquello que no le sirve. Es interesante cómo desde ahí va ubicándonos esta relación básica entre sujeto y estructura. El sujeto no solamente como conformador de esta aglutinación, sino también como un ente que tiene cierto tipo de actividad en el sentido de la reflexión de su vida cotidiana y la elaboración de cierto tipo de voluntades y valores que pueden ir trascendiendo más allá de la estructura social. Sin lugar a duda, la idea de Durkheim propone que la tarea de los sociólogos es encontrar la correspondencia entre el hecho social y el sistema social.
lo cual puede lograrse a partir del análisis de la función. La correspondencia entre un hecho social y el sistema social, por lo tanto, se basa, por una parte, en el estudio de las variaciones concomitantes y por otra, en el método comparativo. El primero estudia la correspondencia entre causa y efecto, y el segundo tendrá como objetivo llegar a la formulación de leyes sociales. Es importante que no dejemos de perder de vista el contexto histórico en el cual se sitúa el pensamiento de Durkheim. Un contexto en el cual también ubicábamos las necesidades de la ciencia hacia la generación no solamente de un método que proporcionara consistencia, objetividad, sino también la posibilidad de poder establecer grandes premisas para la explicación de los comportamientos de los seres humanos. Sin embargo, estos seres humanos estaban culturalmente situados en una Europa urbanita, en una Europa que representaba obviamente dentro de estos esquemas un punto egregio de civilización y que por lo tanto tendrían en los desarrollos políticos y económicos una de sus principales manifestaciones de un proceso de evolución. Es interesante que para finales del siglo XIX, por otro lado, en la antropología, esta antropología de la cual recibe el pensamiento de Durkheim, era una antropología caracterizada especialmente por el pensamiento evolucionista. La ciencia de Taylor, que era la manera en la cual se explicaban las distintas características de las sociedades no occidentales, de las sociedades llamadas primitivas, salvajes y que estaban fuera de la Europa, era el punto de quiebre para el análisis de esta diversidad. A partir de los distintos estadios donde se supondría mayor sofisticación en un punto de vista organizativo, yendo del salvajismo, la barbarie, hasta la civilización. De tal manera que a finales de este siglo XIX, con estos grandes pensadores que se convirtieron prácticamente en los patriarcas de la antropología inglesa, especialmente me refiero a Taylor, a Fraser, justo van estableciendo un proceso de análisis donde el mismo Malinowski, que sin lugar a duda fue uno de los seguidores de esta primera generación de antropología científica anglosajona, intenta desde la teoría del funcionalismo basada en las premisas de Durkheim establecer una distancia en cuanto a modos de análisis de la realidad. Y una primera distancia la va teniendo ya no pensar a las sociedades, por un lado, ni desde el relativismo cultural boasiano, establecido en Norteamérica, pero tampoco el evolucionismo inglés. Durkheim observa en sus análisis relacionados con estas islas Trobriand, situadas en el otro lado del continente, del otro lado del mundo, especialmente en la Melanesia, cómo no se podría aplicar este esquema evolucionista lineal. Y no se puede aplicar en el sentido que él observa un conjunto de sofisticaciones desde el punto de vista de lo salvaje, un conjunto de sofisticaciones desde esta forma organizativa y llena de significados, desde las cosmovisiones, y un conjunto de procesos que le hablan de una discusión sobre la teoría de la cultura. La cultura no solamente para Malinowski era una explicación evolucionista que tendría como causa y efecto la determinación de la diversidad cultural. Para Malinowski, la teoría funcionalista ubicaba a los sujetos, si bien en estas sociedades no occidentales y civilizadas, sí como productores e intelectuales de procesos súper complejos en términos racionales. Y desde ahí, obviamente, Malinowski observa desde la teoría de la función cómo justo estas sociedades trobriandesas
establecen un conjunto de instituciones vinculadas, eso sí, con un sistema cosmogónico que le da orientación a su vida. Si bien el pensamiento de Durkheim lo observamos directamente en el análisis de sociedades, específicamente en esas transiciones del urbano a lo citadino, estamos viendo cómo el pensamiento de Malinowski adapta a cierto tipo de herencias durkheimianas, pero a contextos específicamente no occidentales. Es desde ahí que Malinowski establece justo la vinculación en relación al análisis de los elementos simbólicos, de la división del trabajo, del análisis de los mitos, el papel de la magia como una forma de necesidad. Y es interesante cómo establece los modos en los cuales estas sociedades se articulan, se organizan y funcionan. De tal forma que encuentra en este maravilloso modo organizativo de producción social que es el Kula, una perfecta manifestación de cómo funcionan las instituciones más allá de Occidente. Es interesante porque con esta premisa parecería que desde el pensamiento durkheimiano las instituciones solamente funcionan en sociedades civilizadas u occidentales. Y desde este otro punto de vista, Malinowski establece cómo todo tipo de sociedad tiene sus propias instituciones. Y hay instituciones porque al final de cuentas hay necesidades y hay modos organizativos vinculados con el mundo de la cultura que las establecen. Es interesante que para nuestro autor de origen polaco, la explicación de los sistemas de necesidades tiene que ver con la correspondencia entre individuo y colectividad, entre los roles sociales que cada uno de los sujetos juega y de las maneras en las cuales la colectividad va orientando a partir de distintas pautas organizativas sus distintos desempeños en términos cosmogónicos. Es interesante que para Malinowski la cultura es un todo orgánico y por lo tanto tendría que ser estudiada a modo de sistema. La cultura no solamente es el resultado de las necesidades biológicas, dice Malinowski, sino es ese desdoblamiento de los elementos sociales, simbólicos y espaciales que envuelven estas necesidades indispensables. De tal manera que en sus premisas Malinowski establece una verdadera articulación del pensamiento durkheimiano alrededor de la función, de la estructura social y del modo vinculado con el orden social, pero que sin embargo también le adhiere estas categorías vinculadas con el mundo de lo simbólico. Los símbolos también forman parte de estas instituciones que regulan a la sociedad y que van generando estos distintos modos de identificación colectiva a lo largo del tiempo. Es interesante que desde este punto de vista la sociedad trobriandesa para Malinowski establece modos muy particulares de hacer efectiva esta argumentación. En la teoría científica de la cultura, o en Crimen y Costumbre, Malinowski establece cómo todo sistema organizativo no occidental tiene sus modos de representación institucional que regulan las relaciones entre sujeto y colectivo y los modos de resolución de conflictos en términos de sus distintos dilemas y transformaciones en el punto de vista de la estructura.